grabar. Listo, ahora sí. Práctica 5 es de funciones continuas y la filosofía es más o menos como los últimos ejercicios de la práctica de la práctica anterior, ¿sí? En las que estudiamos un poco cuestiones de convergencia y cosas así en espacios métricos, y medio que nos habíamos dado cuenta que se parecían mucho a las cosas que uno conocía de convergencia en R, ¿sí? Para sucesiones, sí cambiaba lo que tendría que cambiar. Y cambiar lo que tenía que cambiar era, bueno, cada vez que vos quieras decir qué cosas se acercan, en vez de decir que el valor absoluto de la diferencia se hace pequeño, decir que la distancia se hace pequeña, y ese es el único cambio casi que hay que hacer. Esto se va a parecer, pero ahora pensando desde el punto de vista de las funciones continuas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es este, generalizar las definiciones de continuidad a funciones que pueden estar definidas de un espacio métrico X en un espacio métrico Y cualquiera, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuál vale la pena que empecemos a hacer de acá? Parece que el uno lo voy a dejar bien de tarea porque, eh, bueno, es eso. Es un espacio métrico X, f y g funciones continuas de X en R, ¿sí? O sea, tenés X como espacio métrico de salida, R como espacio métrico de llegada, en X tendrás una métrica D, en R puedes pensar que tenés la métrica usual. ¿Por qué está poniendo R acá? Y bueno, porque quiere hacer cosas para operaciones de funciones, fíjate. Dice, ¿qué pasa si multiplicas a f, que es continua, por un número real cualquiera? Bueno, esto sigue siendo una función continua. ¿Qué pasa si le tomas el valor absoluto a f, que era continua? Sigue siendo una función continua. ¿Qué pasa si pensás en la suma, la resta y el producto de funciones continuas? ¿Qué pasa con el cociente de funciones continuas? ¿Qué pasa con el máximo y con el mínimo de funciones continuas? ¿Sí? Todo esto va a ser muy estándar. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la diferencia entre esto y cálculo 1? Que el espacio de salida es un espacio X este, métrico cualquiera, ¿sí? Y entonces ahí, en vez de las definiciones de continuidad de cálculo 1, que eran para funciones de R en R, ahora tenés que pensar qué significa para una función ser continua de X, un espacio métrico cualquiera, en R. Y si quieren lo leemos como excusa. Habrá que irse hasta este capítulo, el de continuidad. Eh, y acá, no sé por qué empezó acá, bueno, continuidad. ¿Qué significa la continuidad de funciones en estos contextos de espacios métricos? Entonces vamos a leer estas definiciones. Tú tenés dos espacios métricos, X e Y E un subconjunto de X. Bueno, F manda E en Y P es un punto límite de. Decimos que F de X tiende a Q cuando X tiende a P, o esta notación que vamos a usar mucho. Si hay un punto Q en Y, con la siguiente propiedad. Para cada epsilon positivo, existe un delta positivo que va a depender de ese epsilon, tal que la distancia en el espacio métrico Y entre f de x y q es menor que epsilon, siempre que x satisfaga que, bueno, que está en E, y que la distancia entre x y p es menor que delta, ¿sí? Si uno cambia x e y por r, y en lugar de decir distancias acá y acá, pone el valor absoluto de la diferencia, ¿sí? Si estás en R puedes hacer eso. Esta es la definición de continuidad de toda la vida, ¿sí? La definición de epsilon delta de continuidad, ¿sí? Bueno, más que de continuidad, de qué significa el límite en R, ¿sí? Bueno, entonces, nada, con esas mismas diferencias, es como van a tener que pensar eh, estos 4 ítems del primer ejercicio, pero créanme que van a salir bastante fácil, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Si uno no se le ocurre cómo hacer estas cosas, habrá que ir al libro de cálculo 1 con el que hayan aprendido, ver cómo son estas pruebas en R y tratar de ver cómo se generalizan a espacios métricos, pero estoy seguro de que les van a salir sin ni siquiera tener que mirarlas. Puedo pensar en el 2, para trabajar bien con funciones en concretas y repasar estos temas de continuidad. Me voy a copiar el 2, vamos a hacer el f de g al menos. También podría ser un ejercicio de cálculo 1, ¿sí? Porque fíjate que acá más todavía, f y g y h tienen dominio en el 0, 1 y codominio en la recta, o sea que son funciones reales de variable real, y nos pide estudiar la continuidad de f, de g y de h
ver qué pasa con estas tres funciones, pero como son un poquito raras, vamos a mirarlas y de paso repasamos definiciones. No abrí nunca la pizarra, voy a abrir la pizarra. Y me voy a copiar esto. A la página actual. Ok. Les dejo que lo piensen un ratito. Hagamos al menos la F y la G, ver por qué pasa lo que dice que pasa, que F es discontinua en todos los puntos del 0, 1 y que G es continua solo en 0. La H es un poco más brava, así que dejémosla de tarea esa. Yo mientras voy a ir buscando en el libro las definiciones que haga falta. Ok. Entonces, el A lo que nos pide que mostremos es lo siguiente, que F es discontinua, bueno, le puse A por ponerle algo, F es discontinua en todo el intervalo 0, 1. ¿Eso qué quiere decir? La pregunta es la siguiente. Tengo que demostrar, digamos, que si X es un punto del 0, 1, entonces F no es continua eh, en X. Acá me copié la definición de continuidad. La que leímos hoy más temprano era la de límite. La de continuidad lo que hace, como todos sabemos, es pedir además que f de, que el límite de f de x sea f de p, ¿sí? ¿Está bien? Cuando x se acerca a p. Es lo estándar. Entonces, Pablo, ¿todo esto es con la métrica usual? todo esto es con la métrica usual, por eso esto es un ejercicio, Okay. si querés, de cálculo 1. ¿Sí? Con la métrica usual. Tanto en el 0, 1 como en R, ¿no? Entonces, pero bueno, sirve para repasar estas definiciones, para ver qué pasa cuando pongo, en vez de I de X, pongo en la métrica usual en R, y para también, estos me gustan cuando son de negar la definición, ¿no? Para repasar esas cosas. Entonces, ¿qué significa que no sea continua esa función en ese punto X, ¿sí? Continuidad, como ya sabemos también desde algún curso anterior, es punto a punto, ¿sí? F es continua o no en algún punto X del dominio. No es algo global como algún concepto que va a venir más adelante. Entonces lo que tendría que ver, para ver que F no es continua en X, que acá se llama P, si acá dice que para todo epsilon tengo que mostrar que existe un epsilon, ¿no? Voy a ir negando la definición. Debo mostrar que existe un epsilon positivo tal que, bueno, entonces vamos a ir leyendo de a poco y vamos negando. Tengo que mostrar que existe un epsilon positivo tal que, acá dice existe delta, entonces tengo que decir tal que para todo delta,
positivo. Y ahora tengo que negar esto que viene en forma de implicación, ¿no? Esto a mí me gusta más pensar en toda esta frase, después del such that, pensarlo como si la distancia entre x y p es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de p es menor que epsilon, ¿no? Esto por ahí es más fácil pensarlo así a la hora de negarlo. Entonces lo que tengo que mostrar, si tengo que negar, ¿no? A ver, vamos a hacer esa observación. Esto, una forma de reescribir todo esto, que está después del such that, es decir este, que es la distancia entre x y p menor que delta, implica que la distancia, bueno, acá pongamos x si querés, que la distancia en y de f de x, f de p es menor que epsilon. ¿Está bien? Eso es una forma de decir lo mismo. Acá lo que dice es la distancia de y entre f de x y f de p es menor que epsilon para todo x tal que la distancia entre x y p sea menor que delta. Es lo mismo que decir que esta implicación es cierta. Entonces, si tengo que negar esa implicación, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que tal que para todo delta, tendría que decir algo así, ¿no? A ver, existe un i en el dominio, en el 0,1. ¿Sí? Acá se llamaban x y p, acá como x se llamaba p, le voy a poner i. Existe un i, tal que la distancia entre i y x es menor que delta, pero la distancia entre f de i y f de x es mayor o igual que epsilon. ¿Sí? Eso sería negar una proposición de este estilo, de P implica Q. ¿Sí? Tengo que mostrar que pasa P, pero no pasa Q. Y que pasa P, pero no pasa Q, quiere decir, bueno, hay algún punto que está cerquita del X, ¿sí? A distancia menor que delta, pero que su imagen está lejos de la imagen de X, ¿sí? A distancia mayor o igual que epsilon significa en este contexto, ¿sí? Entonces, eso sería el trabajo de negar la definición de continuidad para f en un punto x dado, ¿sí? Mostrar que existe un epsilon, tal que para todo delta existe un i en el 0,1 que está cerquita de x, pero sus imágenes igual están lejos. Bueno, ahora me dicen ustedes cómo hago todo eso. Tomás epsilon igual a 1. Dale, Entonces, el epsilon lo tengo que mostrar yo, ¿no? Entonces, dice Emi, entonces hagamos esto. Entonces, tomemos epsilon igual a 1, ¿ok? Ah, bueno, pará, déjame escribir algo antes. Acá puse distancias porque me estaba leyendo sin pensar esta definición, pero acá enseguida voy a poner esto, ¿no? Que es la distancia entre y x en este espacio métrico, bueno, la de toda la vida, y que, vamos a poner así, esto es, pero, que es la distancia entre f de y f de x, la de toda la vida. Entonces a mí me dice, bueno, tomemos epsilon igual a 1. Bueno, entonces tengo que mostrar, ¿cómo les gusta jugar al límite a ustedes, eh? Dale, pero epsilon igual a 1 va a andar. Tengo que mostrar que, bueno, y ahora epsilon igual a 1, y como dice para todo delta positivo, esto tiene que decir y delta positivo arbitrario. Bueno, tengo que mostrar que puedo encontrar un i cerquita del x, pero que sus imágenes sean mayores o iguales que 1. La diferencia entre sus imágenes sea mayor o igual a 1. Y bueno, ¿en qué estás pensando de mí? que cualquier bola centrada en, o sea, puedo tomar un irracional siempre tan cerca de x como yo quiera, y bueno, f en el irracional menos f en x
Eh, no, pará. Está bien. Claro, porque Que si uno X es irracional, yo puedo tomar un racional, y si X es racional, puedo tomar un irracional. Perfecto. Tengo que pensar antes quién es X, ¿no? Va a ser distinta la demostración, va a ser distinta, pero va a ser igual, dependiendo de si X es racional o irracional. Está bien lo que dice M. Entonces, ahora hagamos dos casos. Primer caso, si X está en Q, lo que dice es, bueno, entonces si X está en Q, sabemos que existe un I que no está en Q, pero que sí está en el intervalo, ¿cuál sería el intervalo que tengo que considerar? Como dijo Emi, la bola con centro en X y radio delta, ¿no? O sea, X menos delta, X más delta. ¿Y esto por qué? Bueno, esta es la práctica 1, que en ese momento a todos nos daba pereza hacer, pero que tanto fruto le estamos sacando. En cualquier intervalito abierto hay irracionales, ¿sí? Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Luego, f de x tiene que valer, bueno, acá no me acuerdo cuánto era, si 0 o 1. 1, ¿sí? Es la característica de los racionales. F de x vale 1. Y f de y vale 0, porque x es un racional y es un irracional. Entonces, ¿cuánto es la distancia entre x e y? Bueno, es menor que delta. Pero, la distancia entre f de x y f de y es exactamente 1, que es lo que valía epsilon, ¿sí? Yo quería mostrar que era mayor o igual, por eso estuvo bien tomar 1. Es igual a este epsilon que medí yo, que es epsilon igual a 1. Muy bien, ese era todo el truco, ¿no? El segundo caso, se los dejo, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente igual. Tomar un x que no sea racional, pero igual va a haber un y que sí sea racional y que esté en este intervalito. Entonces ahora f de x es el que va a valer 0 y f de y el que va a valer 1, y la conclusión se sigue. Muy bien. Entonces, una excusa para repasar qué significa la no continuidad, para negar definiciones siempre es un buen ejercicio. Y el dibujo se los dejo a ustedes, ¿no? Dibujar f de x, la característica de los racionales, se los dejo. Vamos a mirar, vamos a probar la continuidad de g en el 0, a lo mejor, para probar algo que implique usar la definición de continuidad, pero positivamente. Me dieron una página nueva. Ok, entonces, solo lo puedo borrar. Bueno, entonces, la g, bueno, la f lo que hicimos fue agarrar un punto cualquiera y probar que en ese punto cualquiera del dominio, f no es continua. Entonces, no ser continua es lo mismo que decir que es discontinua en todos los puntos del 0,1, porque el punto x que tomamos era a priori cualquiera del 0,1. La técnica era distinta si x era racional o no, pero nos salió lo mismo. La g es distinta. La g lo que hace es, uno podría pensar, a ver, otra forma de escribir la f, volvamos a la f, es, a lo mejor, no sé, si hicieron algún otro curso usaron este tipo de funciones, ¿conocen este tipo de funciones? Cuando uno pone esta letra griega, o a veces algunos le ponen así, depende del libro, le ponen la i, o algunos libros le ponen como un 1 gordito así. ¿Qué es esto? Uno pone, son todas notaciones de la misma, que quieren decir lo mismo, pero depende del libro se usan, o depende del área, diría yo. A mí me gusta más esta, pero en prueba usan alguna de estas dos, no sé cuál. Esto quiere decir una función indicadora, es el nombre usual que se usa, y lo que dice es, vale, dependiendo de si x está o no en este conjunto que uno pone acá abajo,
vale 1 o vale 0, ¿sí? Entonces, o sea, la g de A evaluada en x, lo que hace es, vale 1 si x está en A, y 0 si x no está en A, ¿sí? Entonces, por si alguna vez les aparece esta notación. Entonces, esta función, la f, sería la indicadora de los racionales. Bueno, en realidad sería la indicadora de los racionales en el 0, 1, ¿no? La función que vale 1 si es un racional en el 0, 1 y 0 si no. La función g quizás la podríamos pensar como que es f de x, ¿sí? Porque se parecen mucho. Fíjate que si x no es un racional, entonces vale 0. Y si x sí es un racional, en vez de valer 1, vale x. Entonces la podemos pensar como que es f de x por x. No sé si nos va a servir de algo. Pero para ver qué relación hay entre estas dos funciones, ¿sí? Ahora, en vez de valer 1, vale x si es un racional. Y sigue valiendo 0 si x no era un racional. ¿Está bien? Ok. ¿Y cuáles serían los dibujitos? No, ni las voy a dibujar. Pero más o menos, la f tiene infinitos puntos. Voy a hacer el 0, voy a hacer el 1. Y acá voy a marcar el 1 también. La f tiene infinitos puntos acá, ¿no? Todos los racionales los tengo que marcar acá. Todos los irracionales, perdón. Y todos los racionales los tengo que marcar acá. O sea, si yo lo miro de lejos, acá no se tendrían que ver ni siquiera los agujeros. Parecerían dos líneas continuas, pero moralmente uno sabe que hay agujeros en la f. Y en la g lo mismo, pero en vez de dibujar la línea sobre la recta horizontal esta, la tengo que dibujar sobre la recta identidad. Todos los irracionales están acá y todos los racionales están acá. Bueno, son horribles estos dibujos, pero es que no lo sé dibujar mejor que eso. Hay un montón de puntos acá y un montón de puntos acá. Si lo mirás de lejos, parece que esta línea es continua y que esta también. Pero eso no tendría sentido porque no es una función. Lo que pasa es que acá hay infinitos puntos e infinitos agujeros, y acá hay infinitos puntos e infinitos agujeros, y justo los puntos que están acá son agujeros acá abajo y recíprocamente. Bueno, no es todo lo que voy a decir. ¿Por qué f es continua? Vamos a probar que g es continua en 0. ¿Por qué g es continua en x igual 0? Esto no puede empezar de otra forma que diciendo sea epsilon positivo. ¿Qué quiero hacer? Entonces, sea epsilon positivo, quiero encontrar un delta que puede depender del epsilon. Tal que ahora quiero ir por la positiva. La positiva significa, yo quiero que ese delta me implique que pase esto. Si y menos x, pero x es 0, es menor que delta, entonces f de y menos f en 0, pero f en 0 ¿cuánto es? ¿Ayuda a alguien? ¿F en 0? Es que no se llama F, se llamaba G, perdón. Tienen razón ustedes. G. Y G en 0 Vale es... 0. Vale 0, ¿no? 0. Porque 0 es un racional, así que me tengo que fijar acá, pero dice, bueno, vale x, que x justo es 0. Vale 0. Así que, o sea, lo único que me importa es que g de i sea menor que epsilon. Bien, entonces, si me di un epsilon arbitrario cualquiera, ¿quién es ese delta que me va a asegurar que esto es cierto? Que si i es menor que delta, en valor absoluto, g de i es menor que epsilon.
delta igual a epsilon. Delta igual a epsilon. ¿Sí? Qué pavada. Vale, basta tomar. Delta igual a epsilon. Luego, si, si el valor absoluto de I es menor que delta, entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con G de I? Bueno, G de I vale o 0 o vale I, dependiendo si es un racional, o si es un irracional. Acá tengo que poner I, es un racional, vale I, y si no, vale 0. Pero de cualquiera de las dos maneras, si el valor absoluto de I es menor que delta, el valor absoluto de G de I también va a ser menor que delta, porque o es 0 o es igual al valor absoluto de I, que es menor que delta. Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? Entonces, nada, pavaditas, pero para repasar definiciones de continuidad y de no continuidad, como para empezar a hacer algo. Queda por demostrar, falta ver, para terminar esta parte del ejercicio, que si X no es 0, entonces G no es continua en, en X. ¿Sí? Pero si se tienen que parecer mucho, ¿no? Parecería que si vos, bueno, pero no, apenas te corres en el 0 está todo bien, ¿sí? Esta recta y esta recta parece que se pegan bien ahí. Apenas te corres un poquito con el X del 0, sea que justo te paraste en un racional o que justo te paraste en un irracional, esa función no puede ser continua en ese X. Por más poquito que te hayas movido del 0 para la derecha, ya pierde la continuidad. Eso es lo que nos pide que hagamos el ejercicio, ¿sí? Dice G, ahí. Dice G es continua solo en 0. Bueno, mostramos que es continua en X igual 0, lo que nos falta es esta parte donde dice solo, ¿no? Solo en 0 significa en 0 es continua y en ningún otro punto es continua. Bueno, parece razonable, pero se los dejo para que lo piensen ustedes después. Y la H también se las voy a dejar, pero es un poco más brava. A ver, la miramos un poco con desconfianza. Dice H, de nuevo tiene dominio en el 0,1 y codominio en R. Toma el valor 0 si no es un racional. Tomo el valor 1 si estoy en un racional, pero en el racional igual 0. Y si estoy en cualquier otro racional, fíjate qué rara que es, tenés que buscar cuál es la fracción irreducible que representa a X y quedarte con 1 sobre el denominador de esa fracción irreducible. Bueno, rarísimo. ¿Y qué dice de la H? Dice que es continua en los irracionales. Los irracionales es continua, pero en los racionales será que no, porque dice solo de nuevo. Solo significa en los irracionales sí, en el resto del mundo no. A veces se las dejo, pero bueno, es media... Esa es la que es como un triángulo, no con un sé, che. triangulito de puntitos. No sé si hacer un No sé, triangulito. capaz le estoy errando de función rara, pero me sonaba que era esa. No, lo que me parece que va a pasar, en los irracionales va a valer 0. Entonces, hacemos el dibujito. Arre que no. Pero a ver. En los irracionales va a valer 0. Por ejemplo, hagamos algún par de puntos emblemáticos. Si yo me paro justo en la mitad del intervalo 0,1, ¿va a valer 2 o va a valer, perdón, va a valer, bueno, justo en la mitad del Vale 0,1, 2. vale, bueno, 2 es el denominador de la fracción irreducible. Sí, este es un medio, pero también es un cuarto. Bueno, es 2/4, perdón, bueno, te quedas con irreducible, un medio. Entonces, la función dice vale 1 sobre b, donde b era justo el denominador de la fracción irreducible, o sea que acá vale un medio. Justo en un medio vale un medio. Este, en, en un tercio va a valer un tercio.
y así, ¿no? Y lo que va a pasar, me parece, es que los puntos irracionales en los que vale 0, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un i donde vale 0, y es un irracional. Los puntos irracionales los podés aproximar por racionales, pero lo que pasa es que a medida que a medida que el racional se parece cada vez más a un irracional, esta fracción se tiene que volver más loca, ¿no? O sea, tienen que ser números cada vez más grandes de arriba y abajo para que aproximen mejor a los irracionales, ¿está bien? Entonces, los numeradores van a tener que crecer un montón, los denominadores van a tener que crecer un montón, y entonces 1 sobre el denominador va a tener que parecerse a 0, que es justamente lo que vale la h en i, que es un irracional, ¿no? Nada, si dediquen un rato a pensar lo curiosa que es esta función, pero tampoco pierdan mucho tiempo en ella porque no sé si vale tanto la pena. Es más una cosa de esas patológicas, ejemplo de una función que sea continua solo en los irracionales. Para que la conozcan. Bueno, esta no le va a tocar a nadie, prometo. Vamos a algún otro donde haya que pensar continuidad, pero en contexto de espacios métricos ya, ¿o no? Bueno, no, parece que no. A ver, leamos los que siguen. El 3 dice, supongamos que f, de nuevo, estoy con funciones reales de variable real, ¿sí? F de RNR satisface esto. ¿Sí? Dice, la pregunta es, ¿implica esto que f sea continua? ¿Se acuerdan cuál era, cómo podemos pensar rápido así la continuidad? Entonces, f es continua, una f así, de este estilo, de RNR. ¿Sí? Esta era casi la definición que da cualquier libro de cálculo. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es igual a f de x. Esa es la definición de continuidad para una función real de variable real, ¿sí? Ahora que esto de los límites, no sé qué, se puede pensar con la definición de epsilon delta de recién, sí, ya lo sabemos. Pero bueno, esta es una forma compacta de decir que una función es continua. Compacta en el sentido de que lo puedo escribir en menos de un renglón, no compacta en el sentido de cubrimiento por abiertos. Entonces, dice, esta es la definición de continuidad. Esta es otra cosa. Dice, f tiene esta propiedad. Dice que si tomas f en x más h menos f en x menos h, o sea, un punto que está cerca de x para la derecha, pensemos por un ratito que h es positivo, pero acá no dice nada, así que es lo mismo. Pensemos un ratito que h es positivo. Dice, tomate un punto que está a la derecha de x, pero un cachito, y otro punto que está a la izquierda de x, pero un cachito, restá, o sea, hace esta diferencia, y dice, ese límite vos sabés que da 0 cuando h tiende a 0, ¿sí? Y eso sabés que pasa para todos los x en R. ¿Implica esto que f de x, perdón, que f sea continua? Continua en todos los x, ¿será? Ah, pues acá dice para todo x. A ver, esto lo podemos pensar de la siguiente manera también. Uno podría pensar esto como el límite cuando h tiende a 0, de, si querés, total, lo de la derecha no depende de h, f de x más h, menos f de x, vos sabés que si f es continua, este límite es 0, ¿no? Porque este límite es igual a f de x, entonces paso el f de x restando. Esta es la definición de continuidad, si la querés pensar como definición. Esta es otra propiedad que tiene la f. Dice, si pasa esto, ¿pasará esto? ¿Será que f es continua o no? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Bueno, no le voy a dedicar mucho tiempo a esto, porque la respuesta es no. Se las adelanto, así no tratan mucho de probar que esto implica esto. Pero les dejo a ustedes pensar el ejemplo, ¿no? Pensar el ejemplo. ¿Por qué el ejemplo? Porque bastará mostrar una función que tenga esta propiedad, pero que no sea continua, en el sentido de esto que está acá. Lo que va a pasar, digo, para que sepan de dónde agarrarse para buscar este ejemplo, es lo siguiente. En esta, que sí es la definición de continuidad, aparece f de x,
¿no? O sea, uno tiene que saber quién es f de x. Acá no. Acá aparece qué pasa a la derecha de x, qué pasa a la izquierda de x, pero medio que qué pasa en x ni me importa para que esta propiedad sea cierta. ¿No? ¿Se acuerdan que el límite, cuando h tiende a 0, o sea, este depende mucho de las cosas que están alrededor de x, pero no de qué pasa en x? Entonces uno podría pasar que esto podría implicar que los límites por derecha y por izquierda existan y sean iguales, pero falta como una de las condiciones de la continuidad, que es que además sean iguales a lo que vale la función en el punto, ¿sí? Entonces, a lo mejor pensándolo por ese lado, sale cuál es este ejemplo. Bueno, lo voy a dejar acá, pero nada, les quería contar que la respuesta es no, así no pierden mucho tiempo tratando de pensar si esto implica la continuidad, pero sí piensen cuál es el ejemplo. Es fácil. Voy a borrar acá. Y quizás el 4 también lo leemos nomás, porque de nuevo dice dar ejemplos. Todos los que son dar ejemplos no me gusta hacerlos porque, no sé, les saco el chiste. La idea es que piensen ustedes el ejemplo. Dice, dar un ejemplo de funciones reales discontinuas en cero, cuya suma sea continua en cero, y un ejemplo análogo con el producto. ¿Sí? Lo que quiere decir es, ya sabes que la suma de funciones continuas es continua, pero la suma de funciones discontinuas no tiene por qué ser discontinua. ¿Sí? De hecho, no es cierto, porque te dice buscar un ejemplo en donde las funciones sean discontinuas, pero la suma igual sea continua, y lo mismo con el producto. También son muy fáciles, pero es una cosa que uno dice, bueno, está bien hacerse la pregunta, ¿sí? Tiene que ver con esto que probamos en algún momento. Tenés un espacio métrico, la suma de funciones es continua, el producto de funciones continuas es continua. Bueno, pero entonces la continuidad es como cerrada por suma y productos, la discontinuidad no. Bueno, todos los de dar ejemplos los paso. Vamos a estos que son un poco más interesantes. Estos sí los vamos a hacer acá. Lo van a hacer ustedes y yo voy a ir copiando nomás. Dice ejercicio 5. Entonces, ahora sí, tengo una f, viene en abstracto de un espacio métrico x en un espacio métrico y. Dice, es continua, sí, solo si f a la menos 1 de f es cerrado en x para todo conjunto f cerrado en y. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a copiar varias cosas. Por lo pronto voy a volver a copiarme la definición de continuidad en métricos, que era esta que estaba acá. Pero por ahí necesito alguna otra cosa. Pero voy a dejar que ustedes lo piensen un rato. ¿No había un teorema o una proposición que decía que era continua si solo sí mandaba abiertos en abiertos? Bueno, al revés, ¿no? Que la ¿no era así solo preimagen. sí? Sí, es sí, solo sí. Es esto que estás diciendo vos, Ana. A ver, vamos a leer qué sabemos de funciones continuas, según Rudin. Bueno, la definición. Bueno, más definiciones, qué sé yo. Acá que dice, ¿qué pasa con la composición de funciones continuas? Bueno, no nos interesa. Y enseguida aparece esto, que es lo que dice Ana. Ay. Que dice, teorema 4.8. Una función f que va de x, un espacio métrico, en otro espacio métrico y, es continua en x, si solo si la preimagen de un conjunto B es abierto cada vez que B sea abierto en I. ¿Sí? Entonces vamos a copiarnos eso es interesante. Eso es un lindo resultado y que hay que saberlo, y hay que saber la prueba también, porque, bueno, porque vale la pena saber la prueba. Añadir a la página actual. Quedó medio chiquito, sí, quedó medio chiquito. Vamos a agrandarlo un poco. ¿Por qué no me da bola esto? Ahí está. Pero mejor todavía que sea así y que no que mande abiertos en abiertos, porque va más en la dirección del ejercicio. ¿Sí? Fíjate que tanto el teorema 4.8 como el ejercicio 5 que queremos probar
nos habla de preimágenes de cosas. Entonces, está bien. Este ejercicio hay dos caminos de hacerlo. Una, sin pensar en el teorema 4.8, que va a ser más brava. Y otra, por ahí pensando en el teorema 4.8. Ya que se les ocurrió, vamos a tratar de probar el ejercicio 5 usando el teorema 4.8. Entonces, a ver qué pasa. Demostración del ejercicio 5. Bueno, es un sí, solo sí, así que vamos a poner una flechita y nos la aguantamos y vemos. Si nos embarramos mucho, probamos con la otra, a ver si es más fácil. Entonces ahora yo tengo una función que es continua, f, que va de x en y, continua, y sea f de un conjunto cerrado. Es un conjunto cerrado, f, un subconjunto de y. ¿Ok? Entonces, quiero ver que... quiero ver que f a la menos 1 de f es cerrado en x. Y acá por ahí vale la pena recordar qué significaba esto del f a la menos 1, ¿no? ¿Qué significa f a la menos 1? Si f tendría que ser biyectiva para que exista f a la menos 1. No, no, no. Este f a la menos 1 no está hablando de la función inversa, sino que cuando hago f a la menos 1 de un subconjunto de la imagen, lo que estoy diciendo es la preimagen, se llama. ¿Y qué significa f a la menos 1 de f? Es el conjunto de todos los x en x, ¿sí? Es un subconjunto del dominio, que verifican que f de x está en f. Hay muchas f's, no confundir f con f. F es el cerrado, ¿no? F grande. F chiquita es la función. Entonces, ¿qué tiene que ser, qué tiene que pasarle a un x para estar en f a la menos 1 de f? Bueno, que su imagen esté en f. Un recordatorio. Bien. Ahora los escucho a ustedes con ideas. Como f cerrado en i, entonces el complemento es abierto. Y la preimagen del complemento también va a ser abierto. A Entonces ver, dale. tendríamos que ver que el complemento de la imagen del complemento es la preimagen de f y que es cerrado. Bien, me parece que está bien todo lo que dijiste, pero ahora vamos a escribirlo. ¿Se entiende lo que dice Ana? Lo que dice Ana es, bueno, si vos tenés un resultado que tiene que ver con cerrados, si tenés un resultado muy parecido que tiene que ver con abiertos, lo que vas a tener que pensar es en esa relación que hay entre cerrados y abiertos que viene dada por el complemento. Entonces dice, bueno, vos sabés que f es cerrado, entonces, como f es cerrado, f complemento es abierto en donde en i, ¿no? Y ahora dice, bueno, pero como f chiquita es continua, entonces f a la menos 1 de f complemento es abierto, ¿sí? Porque dice, ¿qué significa que sea continua? Bueno, ¿qué significa no? Pero es equivalente, es sí solo sí. Esto es muy, muy interesante, también nos va a servir para la ida como para la vuelta. Dice, una función es continua, sí solo sí. F a la menos 1 de b es abierto cada vez que b sea abierto. Entonces, como f complemento es abierto en i, su preimagen es un conjunto abierto. ¿A dónde? En x. Acá, perdón, ya estamos haciendo este abuso del lenguaje que hacemos siempre. Bueno, acá tendría que poner, si querés, en i
con una métrica y acá será en X, con una métrica X, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que estas cosas de apertura y de que sea cerrado, no? Son cosas bien topológicas que dependen de la métrica en la que estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, si entiendo que X tiene una métrica, Y tiene una métrica, bueno, cada vez que diga cerrado en X, o cerrado en Y, o abierto en X, o abierto en Y, estoy diciendo en el espacio métrico correspondiente. Pero bueno, por ahí vale la pena aclararlo. Bueno, me perdí por decir pavadas. Ayúdame, Ana. Ahora que viene, el complemento de la preimagen, ¿no? Luego, este que es abierto, su complemento es cerrado. Y habría que ver ahora que ese conjunto es la preimagen de F. Ahora ¿será que f a la menos 1 de f complemento es igual a f a la menos 1 de f? Esta es la pregunta. ¿Por qué nos interesaría eso? Y porque si la respuesta es sí, si la respuesta es afirmativa, entonces ya está. Ya está, ¿qué quiere decir? Y, pero ya sabes que f a la menos 1 de f complemento, es cerrado, y si es igual a f a la menos 1 de f, bueno, ya sabes que f a la menos 1 de f es cerrado, y eso es lo que querías ver. Quiero ver que f a la menos 1 de f es cerrado en x. Eso es lo que tu objetivo, que estaba escrito por acá arriba, lo conseguís. Y bueno, la respuesta es sí. Pero no sé si vale la pena detenernos a hacer esto acá. ¿Se lo creen o no se lo creen? Es una cosa bien de conjuntos, ¿no? Entonces, afirmación. F a la menos 1 de f complemento es igual a f a la menos 1 de f. Demostración, ejercicio. No lo voy a hacer acá. Pero sí espero que ustedes lo hagan. Nada, habrá que hacer algún argumento para probar esto. El estándar sería tomar un X que esté en este conjunto y probar que también está en este, y después probar un X que esté en este otro y probar que también está en el primero. Eso sería como lo usual, ¿no? ¿Qué significa estar acá? ¿Qué significa estar acá? Y usar eso para probar que estos dos conjuntos son iguales. ¿Sí? Es una cosa bien de conjuntos y de esta definición de la preimagen y de la definición de complemento. Háganlo, se van a divertir un ratito y les va a salir. No voy a decir mucho más que eso. Y es lindo saber esta propiedad, haberla probado para quizás poder usarla en algún otro momento, ¿sí? Saber que el complemento, lo que quiere decir es que el complemento se comporta bien con las preimágenes, ¿sí? A cada uno lo que le gustaría es esta C que está acá, meterla acá adentro porque sabes que el complemento del complemento es F y ya está. Bueno, estarías probando que eso sí funciona. Pero bueno, la prueba estándar sería probar la doble inclusión. Se los dejo. Había una flecha para el otro lado, habría que hacer una flecha para el otro lado ahora, pero no la vamos a hacer, pero aunque sea comentémosla, ¿qué les parece? ¿Será parecido a esto? Parece que la idea es que sí, porque mm, medio que todo lo que usamos acá es sí, solo sí, fíjate. Que F es cerrado implica que su complemento es abierto, en realidad es un sí, solo sí, ¿no? Que F es continua implica que F a la menos 1 de F de este conjunto que era abierto es abierto, también es un sí, solo sí. Fíjate que está acá. Este teorema dice sí, solo sí. Eh, que f a la menos 1 de f complemento sea cerrado porque f a la menos 1 de f complemento es abierto, también es un sí, solo sí, porque sabemos que
un conjunto es cerrado si solo si su complemento es abierto y recíprocamente. Y esto, bueno, será igual, porque es igual. Entonces, voy a poner acá, para que le hagan, la vuelta, va a ser, no, si no va a ser igual, va a ser muy parecida. Muy parecida. Y acá observar que todos los resultados aplicados aplicados son sí, solo sí. ¿Sí? Tanto este teorema, el 4.8, como el otro que no lo copiamos, pero el otro resultado que usamos es este. Voy a copiar acá si querés. Este teorema, no sé cuánto, no sé cuánto. A es abierto. Sí, solo sí. A complemento es cerrado. Entonces, tanto esto como esto, que son los únicos dos resultados que usamos, son sí, solo sí, así que la vuelta será leerlo de abajo para arriba. Y chao. Pero bueno, escríbanla y escríbanla linda. Entonces está bien. Estas son las típicas cosas que uno sabe para cosas abiertas. Usa la dualidad entre abiertos y cerrados por medio de los complementos. Y salen. Vamos a hacer un par más. Vamos a mirar el 6. Estos son los más interesantes, los que ya hablan de funciones continuas y de cosas que ya usamos, que ya estudiamos antes, que tienen que ver con abiertos, cerrados, clausuras, ¿sí? Cosas de la topología del espacio métrico. Entonces el 6 dice, si f es una función continua de un espacio métrico X en un espacio métrico Y, probar que f de E clausura es un subconjunto de la clausura de f de E, para cualquiera sea E el subconjunto de X que vos consideres, y mostrar que la inclusión puede ser propia. O sea, mostrar que hay veces en las que esto no es una igualdad, ¿sí? Ok. Un ratito para que lo interpreten. Yo voy a escribir las cosas, las cosas de estándar. Entonces esto empieza así. Sea E subconjunto de X. Ahí no tendrías que ver si es abierto o cerrado, no importa. A ver, pues si es cerrado, por ejemplo, es igual a su clausura. ¿Estás pensando en eso? Sí. Puede ser. Lo que pasa es que a mí eso de dividir en casos por abierto o cerrado me da un poco de miedo porque en realidad no es que son los únicos dos casos posibles, ¿no? No sé si era eso lo que dijiste. Uno podría decir, si es cerrada es igual a su clausura. Bueno, si querés anotamos eso. Ese sería como un caso fácil. Si es cerrado, es igual a E clausura. Entonces, f de E clausura es igual a f de E, porque E es igual a E clausura.
Y f de E siempre es un subconjunto de f de E clausura, ¿no? ¿Por qué esto es cierto? Porque la clausura de cualquier cosa es ella misma, unión, sus puntos de acumulación. ¿Sí? Así que más vale que f de E es un subconjunto de la clausura de f de E. O sea, sí, si E es cerrado, esto es como trivial. Sale derecho. Pero ahora, el otro caso no es si E es abierto, ¿no? El otro caso es si E no es cerrado. ¿Qué pasa si E no es cerrado? Porque igual esta inclusión vale. ¿Sí? Porque ser no cerrado no es lo mismo que ser abierto. Pero sí, está muy bien la observación de Juli, que este caso es el fácil, si es un cerrado. Si no, ¿qué puedo decir? No sé, ¿quieren que nos mandemos de una a hacerlo? Mandarse de una a hacerlo, ¿qué quiere decir? Sea X en E clausura, y sea, no sé, llamemos I a f de x, si quieren, I a f de x. Entonces, I está en f de clausura. Quiero ver que, esto sería mandarse a hacerlo, ¿no? Tomar un punto que esté acá, o sea, el I es el punto que está acá, pero me interesa recordar que I es la imagen de alguien que está en E clausura, ¿sí? Eso significa estar en f de E, clausura. Y lo que quiero demostrar que I está en la clausura de f de E. Muy bien. A ver, entonces ahora qué puedo decir. Bueno, lo que tendría que decir inmediatamente es qué significa probar esto, ¿no? Esto es, quiero mostrar que para todo R positivo, eh, eh, ¿no? Estas son todas cosas que yo escribo siempre, y escribo sin pensar, e insisto que ustedes las escriban y las escriban sin pensar, o pensando muy poco, con el mínimo esfuerzo, que quiere decir nada. Interpretar todo lo que uno tiene y escribir las definiciones de las cosas que uno sabe y escribir las definiciones de las cosas que uno quiere probar y ver si después, una vez que está todo escrito, puede dar el salto entre lo que sabe y lo que quiere probar, ¿sí? Pero hagan este ejercicio por más que no sepan para dónde encararlo, por más que después no les salga el truco, al menos tratar de desplegar toda la información que uno tiene en la hoja, ¿sí? Eso es mejor que no hacer nada. Yo acá estoy un poco trabado, no sé cómo hacer este ejercicio, pero bueno, voy a ir escribiendo lo que sé, voy a ir escribiendo lo que tendría que demostrar, y a ver si en el medio puedo hacer el salto. Entonces, tomé un I que está en la imagen de E-clausura, y quiero demostrar que I está en la clausura de la imagen de E. Entonces, ¿qué significa demostrar que I está en la clausura de alguien? Bueno, demostrar que para cualquier radio positivo, esta intersección es, bueno, es no vacía. Falta tachar el igual, por hablar. ¿Sí? Quiero demostrar que esa intersección es no vacía si me paro en una bola con centro en I y cualquier radio, y miro si hay alguien en esa bola que esté en F de E. Acá, de nuevo,
si uno quiere, esta bola. ¿Qué significa esta bola? Será pensada en el espacio métrico de la imagen, ¿sí? Con la distancia en i. ¿Sí? Si hace falta aclararlo, ¿no? Acá tengo un x, tendré un x con una distancia x y un y con una distancia y. ¿Sí? ¿Esta bola a dónde vive? Bueno, esta bola vive en y, porque y es un punto de y. Entonces, más vale que esta bola la estoy pensando con la distancia correspondiente al espacio métrico y. Ok, bueno, entonces esto es lo que quiero probar. ¿Y qué es lo que sé? Sé que vamos a anotar lo que sabemos. Sabemos que este x está en clausura. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para todo S positivo, S, vamos a ponerle, no delta S positivo, la bola con centro en X y radio S, intersección E, es no vacía. Y además sabemos que F es continua. Podríamos tomar un elemento de la bola de centrada en X Ujú. y como es continua sabemos cómo se comportan las imágenes, perdón. Entonces, intentar llegar a que ese elemento también está en la bola de I o algo Eh, así. Algo así, sí, esa sería un poco la idea. Bueno, acá sé que es continua, no voy a escribir la definición, pero sí, la definición, lo que dice Ana es, tiene que ver con eh, que si vos querés quedarte en una bola, es como al revés en realidad, ¿no? Si vos querés quedarte cerca de la imagen de X, f es continua en particular va a ser continua en X, esto me parece que va a ser lo clave. Es continua en X, vamos a escribir eso, la continuidad en X. Es continua en X. Luego, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo, tal que si la distancia entre X y Z es menor que delta, entonces la distancia entre f de x, que es y, ¿no? Y f en z es menor que epsilon, ¿no? Entonces, ahí está escrito todo lo que sé y todo lo que quiero probar. Pero para hacerlo ordenado, bueno, Ana dice, vos querés mostrar que acá hay alguien, pero esta es una bola con centro en y. En esta bola con centro en y, podés asegurar que tiene imágenes de cosas que están cerca de X, por la continuidad, digamos, de alguna manera. Esta bola tiene imágenes de cosas que están cerca de X. Para alguna bola pequeña alrededor del X. Eso es lo que dice la continuidad, al menos moralmente. Bueno, pero las cosas que están cerca de X, también puedes pensar que hay cosas que están cerca de X y que están en E, porque sabes que X es un punto de la clausura de bueno, pero entonces su imagen estará en FD, y entonces estarías demostrando que esta intersección es no vacía. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado y de manera ordenada, porque hay muchas variables en juego, ¿sí? Qué sé yo, hay un R, hay un X, hay un Y, hay un S, hay un epsilon, hay un delta, hay un quilombo de cosas que si no nos ordenamos un poco, no nos va a salir esto. Entonces, ¿cómo tendría que empezar esta demostración? Para hacerlo lo más ordenada posible. ¿Qué quiero mostrar?
Ahí. CR mayor que 0. CR mayor que 0. Gracias. Entonces, esto tiene que empezar así. CR mayor que 0. Entonces, el R ya está. Digo, es una buena forma, sobre todo, este ejercicio parece bravo, ¿no? Porque hay un montón de definiciones, un montón de cosas que sé y una cosa que quiero probar. Entonces, si no te ordenás un poco, no va a salir. Entonces, ¿qué significa ordenar un poco? Empezar a fijar las cosas. Entonces, por ejemplo, esto acá dice para todo R. Bueno, pero esto es lo que querés mostrar que para todo R. Entonces, ¿por qué no empezás por fijarte un R? ¿Sí? ¿Sí? Si vos querés mostrar que algo vale para todo R, empezá poniendo esta frase. A veces yo soy un pesado y un fundamentalista de esta frase y me van a ver escribiéndola siempre, pero es como una manera de ordenar la cabeza también, ¿sí? Entonces, vos querés probar algo que vale para todo R, bueno, empezá escribiendo CR positivo. CR positivo, ¿querés mostrar esto? ¿No? Quiero mostrar que hay un punto que está cerquita de I, a distancia menor que R, y que también está en la imagen de E. Bueno, ¿qué voy a usar ahora para ese R positivo? Podríamos agarrar un elemento, no sé, f de z que esté en la bola. Bueno. No sé, Bueno. no sé, si no sirve, no. No, sí, a ver, no sé yo no sé muy bien qué sirve y qué no todavía. A ver, contame la idea, a ver si vemos que va para algún lado. Lo que ¿Quieren yo que hagamos digo algún es, dibujito? Yo quiero tratar de hacer menos dibujitos porque sé que a ustedes les molestan tantos dibujitos. Pero a ver, ¿cómo sería la idea? Yo tengo X. Tengo Y. Tengo ahí. Tengo un X que va a parar ahí por F. Y yo sé que si hago una bola, ¿sí? Yo sé que si hago una bola alrededor del I, puedo encontrar una bola alrededor del X, ¿sí? Tal que me lo manda a parar, ¿sí? F, me manda a parar la bola verde en la bola amarilla. Ahora, yo quiero mostrar que para una bola fija, que yo ya me fijé con radio R, en esta bola hay puntos de E. Y vos sabés que cualquier bola, fíjate en esto, ¿no? Acá esto dice, cualquier bola, la podés pensar como que es la imagen de una bola con radio delta en X. O sea, en particular esta bola, que vos te fijaste con un radio R, hay una bola suficientemente pequeña alrededor del X, tal que la imagen de esta bola alrededor del X es justamente esta bola alrededor del Y. Y eso me interesa, ¿no? Porque yo de esta bola puedo decir algo que tenga que ver con E, ¿no? Entonces me parece que el truco acá es esto que yo sé para todo epsilon positivo, ¿para qué epsilon lo voy a usar? Y lo voy a usar para el epsilon igual a R. claro, y tomamos un elemento en la intersección de Perfecto. Entonces, la usando bola epsilon de igual a R, X. existe. Voy a volver al blanco. Existe un delta positivo, tal que la bola con centro, bueno, tal que si Z está en la bola con centro X y radio delta, entonces f de Z está en la bola con centro en Y y radio epsilon, que es R. ¿Sí? Bien, entonces, todos los puntos de esta bolita verde van a parar a esta bolita amarilla que ya estaba fija, ¿sí? Entonces esta es una bola con centro y radio R, y esta es una bola con centro X y radio, no, epsilon no, delta. Bien, pero en esta bola, ¿qué hay? Hay puntos que están cerca de X, pero
por lo menos qué tiene que haber, ¿no? Entonces ahora vuelvo a mirar las cosas que sé. ¿Qué no usé todavía? Ya usé la continuidad. Me falta usar que X es un punto de la clausura de E, ¿no? Ahí. Como X es un punto de la clausura de E, lo que tiene que pasar es que en cualquier bola con centro en X haya cosas de E. Existe un, ¿cómo les gustaría ponerle de nombre? Z0, Z pelito, Z prima, Z0, vamos a ponerle. Z0, en la bola con centro X y radio delta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Y porque vos sabés que cualquiera sea la bola, esto es lo que sabés, sabemos que cualquiera sea esta bola, hay gente que está en esta bola y que está en E. Bueno, se llamará Z pelito. Bueno, ¿qué puedo decir de f de z, perdón, Z0? ¿Qué puedo decir de f de Z0? Va a estar en la bola Ahí y está en una también va a estar bola en FD. con centro I y radio R, por esto que dije acá. Vamos a ponerle acá 1 por 1. Y también, bueno, porque Z0 está en E, F de Z0 va a estar en F de E. Y esto es por 2. Y ahora, como F en Z0 está en la bola de centro I y radio R, y F en Z0 está en E, F en Z0 está en la bola de centro I y radio R, intersección E. Que es exactamente lo que queríamos demostrar. Que hay un, perdón, intersección F de E. Que es exactamente lo que queríamos demostrar, ¿no? Queríamos demostrar que esta intersección es no vacía. Bueno, salió. Bravo ¿no? Lo repasamos un poco. Quería demostrar que esta intersección es no vacía, o sea que hay algún punto que esté tanto en esta bola como en la imagen de E. Entonces lo más sensato es decir, bueno, fijémonos este radio. Lo quiero poner para cualquier radio positivo, bueno, sea R positivo. Esto es como clave para ordenar un poco la cabeza. Bueno, para ese R yo tengo esta bola alrededor de I con radio R. Yo puedo pensar que los puntos de esa bola son imágenes de puntos de una bola con centro en X, y acá estoy usando solamente la definición de la continuidad de F. ¿Sí? La continuidad de F me garantiza eso. Bueno, lo que tuve que hacer después es decir, bueno, en esta bola con centro en X hay algún punto que está en E, porque justamente X es un punto de la clausura de E. O X mismo está en E, o X acumula cosas de E. Luego, ese punto está en esta bola, está en E, entonces la imagen de ese punto está en esta bola amarilla y está en la imagen de E, que es lo que queríamos demostrar. Estuvo bravo. Hay otra forma más fácil de pensarlo, que si quieren y me regalan unos minutos, se las cuento. Y son unas técnicas muy lindas para pensar estas cosas de continuidad, y van a depender de, de entender cómo se comporta. A ver si está en el Rubin, si no, no se los digo. Pero me parece que... A ver, ¿dónde puede estar? Bueno, no está.
¿Cómo que Rubén no hace estas cosas? ¿O estaba antes? Denme un ratito, ¿eh? Total, tienen para digerir lo que hicimos recién. Acá está al principio. Tiene que ver con esto, ¿no? Con entender que uno puede pensar el límite en términos de funciones. ¿Qué relación hay entre esto y sucesiones? Entonces, fíjate lo que dice. Si vos sabes que tenés P un punto en X y Q un punto en Y, será, ¿no? Y vos sabés que el límite cuando X tiende a P de f de X es Q, es lo mismo que decir, sí, solo sí, cualquier sucesión de puntos P sub n que converja a P, entonces el límite de las imágenes de los puntos de esa sucesión tiene que ser Q, ¿sí? Y sí, solo sí, y esto tiene que valer para cualquier sucesión que converja a P. Entonces, una forma linda y mucho más fácil, y que por ahí, si les gusta, las pueden entrenar un poco y van a ver que todos estos ejercicios de continuidad les salen fáciles en espacios métricos, es pensar las cosas en términos de sucesiones. Entonces, a ver, voy a copiar este ejercicio en una nueva página. Regálenme 5 minutos, porque les prometo que salen 5 minutos o menos, y lo pensamos en esa clave. Así tienen otras ideas para pensar continuidad en términos de sucesiones. Voy a ir a una nueva página. Entonces, uno tiene que usar dos cosas. Esto que está acá, que me lo voy a copiar, y algo que vimos en la práctica pasada, que es lo siguiente. Lo voy a escribir, porque no sé si lo voy a buscar en la práctica pasada. Otra cosa que sabemos, voy a poner así, resultado, es que X está en E clausura. En realidad es así. Si X está en E clausura, bueno, es un sí, solo sí, de nuevo. X está en E clausura, sí, solo sí, existe xn, una sucesión, tal que x n converge a x y xn está en E para todo x. Este es el último ejercicio que hicimos en la clase pasada, me parece, ¿no? Creo que no decía E clausura, sino que hablaba de cerrados, pero es lo mismo. Lo pueden traducir a términos de estar en E clausura. El ejercicio decía, lo buscamos si quieren. El ejercicio decía, práctica 4. Ay, no, esto no era. Práctica 4. El ejercicio decía, f de cerrado, sí, solo sí, para toda sucesión convergente de puntos de f, su límite también pertenece a f. Bueno. Ay, ¿se está cortando esto justo ahora? Hola, ¿alguien Se me escucha confirma, por bien. favor, que me está escuchando? Sí, se está Sí, escuchando. sí, se te escucha. Buenísimo. Justo me dijo su internet es inestable, no sé qué. Bueno, tiene que ver con esto, con el 15A, es exactamente lo mismo que acabo de copiar, ¿sí? F de cerrado, sí, solo sí, cualquier sucesión convergente de puntos, su límite también pertenece a F. Bueno, acá lo copié así o no. A ver. Bueno, fíjense que esto se sigue de lo que estaba en la práctica. Entonces, ¿cómo voy a usar estas dos ideas juntas para probar esto en términos de continuidad?
Fíjate esto. Tomate como antes, ¿no? Y bueno, mejor tomar X n clausura, como hicimos antes, y I igual a f de X. Entonces, I está en f de clausura. ¿Qué sabes para este X? Que existe xn, todos en E, tal que f de xn, perdón, que, vamos a decir, xn, un subconjunto de una sucesión, pero todos los puntos de la sucesión están en E, tal que xn converge a x cuando n tiende a infinito. Esto por esto que está acá, porque x está en E clausura. Además, como f es continua, f de xn converge a f de x cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Y ahora, f de xn son todos puntos que están en E, perdón, en f de E, y f de x es I, ¿no? Entonces, estoy diciendo que para este I tengo una sucesión de puntos. Entonces, f de xn es una sucesión de puntos de E que converge a I cuando n tiende a infinito. Y esto es lo mismo que decir que I está en E clausura. En un garabato, ¿no? Pero más o menos para que vean que las ideas de sucesiones me sirven y mucho para probar cosas de continuidad, ¿sí? Como X está en E clausura, tengo una sucesión de puntos de E que converge a X, pero las imágenes de esa sucesión, por ser f continua, tienen que converger a f de x, que es I. Entonces tengo una sucesión de puntos que tienen que estar todos en f de E, perdón, porque xn estaban en E. Tengo una sucesión de puntos que convergen a I y que son todos puntos de f de E, y eso es lo mismo que decir que I está en E clausura. ¿Está bien? Entonces esa es un poco la idea de pensarlo con términos de sucesiones. Después traten de entender todas estas ideas y de escribirlo de nuevo, porque esto está bastante desprolijo. Pero ven cómo sale todo bastante más fácil si uno puede pensar estas cosas en términos de sucesiones. Lo voy a dejar acá. Siempre me gusta darle las dos formas de pensarlo y que ustedes traten de tener todas las herramientas posibles. Mostrar que la inclusión puede ser propia. Pablo, Sí, Pablo, una pregunta. ¿Podés bajar un poquito la pizarra? sí. Eh, pusiste que las sucesiones de f de x y n está en E, ¿puede ser? Acá, al lado, acá. Ah, acá, ¿no? Acá, sí. Es Ajá, sí, FD. exacto, sí. Sí, Es FD. Sí, es esto que está acá. ah, sí, FD. sí, vale. Por eso quería. Sí, 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 tenés razón. Y acá lo mismo, que por apurarme hago todo mal. Gracias, David. Acá es entonces f de clausura, que es lo que queríamos demostrar. F de clausura. ¿Sí? Tengo una sucesión de puntos que están todas en f de E y que su límite es I. Entonces I tiene que ser un punto de la clausura de f de E. Eso es lo que queríamos demostrar. Y es lo que conseguimos. Bueno, esto lo hice medio rápido porque la otra prueba ya funcionó bien. Esta es otra prueba que, no sé, a mí me gusta más pensarlo en términos de soluciones, o es al menos lo primero que se me viene a la cabeza porque sé que es por ahí más fácil, pero bueno, tengan todas las herramientas que puedan tener y que les salga como les salga. Lo voy a dejar acá, Dice mostrar que la inclusión puede ser propia, en el sentido de que puede haber un espacio métrico X y un espacio métrico Y, y una función continua f de x en y, y un subconjunto E de x en el que esta inclusión sea propia, ¿sí? O sea que haya algún punto que esté en la clausura de f de E, pero que no esté en f de E clausura.
Ese se los dejo para que busquen ustedes el ejemplo. Como siempre, les prometo que sale en R, ¿sí? No vayan a cosas más raras que R para buscar este ejemplo. ¿Sí? Piensen en alguna función continua de R en R o de algún subconjunto de R en algún subconjunto de R y piensen si pueden encontrar algún ejemplo en el que valga todo esto. Ok, vamos a copiar alguno más. ¿Tenemos tiempo? Sí, son y medio. Hacemos alguno más antes de cortar para el mediodía. No, tengo que irme a la práctica 5. Vamos a tratar de pensar el 7. En el 7 ahora tengo una función continua de un espacio métrico X cualquiera en el espacio en R, en la recta. ¿Sí? Y ya van a ver por qué tiene sentido, porque uno lo tiene que poner en R acá y no en cualquier espacio métrico Y. Es por esto, porque uno quiere definir este conjunto Z de F que colecciona todos los X en X cuya imagen es el 0 de la recta. Por eso acá tiene que poner R. ¿Sí? Entonces, te fijas en todos los puntos cuya imagen es 0. Entonces Z, F, es el conjunto de todos los X en X, tal que su imagen es 0. Bueno, ¿qué otra forma tiene uno de escribir esto en términos de notación que usamos recientemente? Como preimágenes, La ¿no? menos una de 0. Es la preimagen de 0, ¿no? Es la F a la menos 1 del conjunto que tiene solamente al 0, ¿sí? Digo, si queremos pensarlo como la preimagen. Colecciona todos los X cuya imagen es 0. Dice probar que el conjunto, esto se llama Z por, no sé, es una notación en inglés, ¿no? Es el conjunto de los ceros de F, ¿sí? Probar que el conjunto de los ceros de F es un conjunto cerrado. 0 es cerrado y usás lo que probamos antes. Entonces, F, o sea, Z de F es cerrado. Perfecto, ¿sí? Para hacerlo lo más fácil posible, lo que dice Emi es 0, es un subconjunto de R que es cerrado. Las preimágenes de cerrado son cerrados. Luego, Z de F, por ser la preimagen de un cerrado, es cerrado. Bueno, esta sería la forma más fácil usando todo lo que aprendimos. Les dejo como ejercicio para seguir entrenando, tratar de hacerlo sin usar ese resultado, o sea, probando que estas cosas son puntos de acumulación, contiene todos sus puntos de acumulación, y eso lo pueden pensar por la definición de punto de acumulación, o, digo, otra opción sería como la más clásica, ¿no? Sin usar ese resultado. También que en matemática no tiene ningún sentido tratar de dar una demostración más difícil cuando uno conoce una demostración más fácil, ¿no? Yo entiendo eso. Pero digo, acá que estamos tratando de seguir trabajando con estos conceptos y de hacerlos propios, bueno, la opción más clásica sería probar que Z de F clausura es igual a Z de F, o sea, hacerlo más a mano, que con este método que es fácil. Bueno, ese se los dejo para que lo piensen. ¿Cómo puedo probar que esta igualdad vale? Y esto lo puedo pensar en términos de lo que sé de la clausura, que para cualquier radio, la intersección, bla, 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 bla. O lo puedo pensar en términos de que si tomo un punto que está acá, será el límite de puntos que están en ZF, ¿no? Y entonces usar la continuidad de F para decir qué pasa con eso, ¿no? Digo, en la misma clave que lo que les conté recién. Ok, pero vamos a dejarlo acá. Total, ya nos convencimos de que esto es cierto. Es ZF cerrado porque es la preimagen de un cerrado. Y chao. Y vamos al 8, que es hasta donde quería llegar ahora a la mañana. Que es un lindo ejercicio. Al menos la conclusión es linda. Y dice, si tenés dos funciones continuas de un espacio métrico X en un espacio métrico Y,
y tenés un subconjunto E que es denso en X, dice, bueno, primero probar que f de E es denso en f de X. O sea, primero, olvídate de G, tenés una función continua de X en Y, y tenés E, un subconjunto denso de X. Querés probar que primero f de E es denso en f de X. Vamos a ver si escribimos eso. Entonces, escribamos todas las cosas que uno tiene que escribir sin pensar. Entonces, sea f de X en Y continua, y sea E un subconjunto de X, tal que la clausura de E es igual a X, ¿no? Eso significaba ser denso, ¿sí? Estoy tratando de escribir un poco más de información. Quiero ver que la clausura de f de E es ¿quién? F de X. ¿No? Eso es lo que quiero mostrar. Quiero mostrar que f de E es denso en f de X. Eso quiere decir que si le tomo la clausura a f de E, esto es f de X. Bueno, a ver qué se nos ocurre acá. Y habíamos ya demostrado que f de la clausura está incluido en la clausura de f de E. Sí. Ah, perfecto. A ver, lo que dice Ana es, vos sabés que f de E clausura está incluido en la clausura de f de E. Pero f de E clausura, ¿quién es? Es f de X, ¿no? f de X. Porque X era la clausura de E. Entonces, f de X está incluido en la clausura de f de E. Me faltaría ver la otra inclusión o no. A ver, ¿qué significa que f de E es denso en Y f el de tema es que X? no puede ser más grande. No puede ser más grande, ¿no? O sea, me faltaría ver que si tomo un punto en la clausura de f de E. Ah, no, a ver, porque esto qué significa. Para dejarme pensar un ratito. Parece que no hace falta verlo de la otra manera, ¿no? Porque en realidad la densidad quiere decir eso. Ojo, que uno por ahí entiende mal la densidad. En realidad lo que quiero ver es eso. Quiero ver que f de X es un subconjunto de f de clausura. Con eso me alcanza. ¿Por qué? Porque la densidad, ¿qué significa densidad? Entonces, si tengo un espacio métrico X con una métrica D, qué sé yo. Me parece que definimos la densidad entre espacios métricos, la densidad en un espacio métrico, pero no entre subconjuntos. Entonces, E es denso en F. Sí, en realidad la definición de densidad dice esto. Dice que si a F lo puedo tapar con la clausura de E. ¿Qué pasa si F es justo X? Si F es justo X, la otra inclusión es válida siempre. Porque ¿a dónde va a estar la clausura de E si no va a estar en X? Entonces, medio que uno pone el igual porque la definió a lo mejor para X. Pero si estoy definiéndola para subconjuntos, esta es la definición. Entonces lo único que tengo que mirar es que f de X lo puedo meter en la clausura de f de E. Y eso es lo que estamos demostrando. Ok. Bueno. Lo lindo de este ejercicio es la parte B, que dice,
fíjate esto, ahora f y g son continuas, y para cualquier punto en E, sus imágenes coinciden. Sabiendo que es denso, ¿no? Esa es la hipótesis principal del ejercicio. ¿Eh? Es un subconjunto denso de X. ¿Sí? O sea, acá si quisiera poner, según esta definición, que es la definición de densidad, ¿qué significa que es denso? Significa que X es un subconjunto de E clausura. Pero como ya sé que siempre E clausura es un subconjunto de X, es porque puedo describir esta igualdad. ¿Sí? Pero en realidad la definición de densidad, si la buscan, habla de inclusión, no de igualdad. Ok, entonces, bueno, esa aclaración. Ahora yo sé que f de p es igual a g de p para todo p en E. Y quiero probar que f de x es igual a g de x para todo x en x. ¿Sí? Es un ejercicio bastante lindo, ¿no? Lo que dice es, si tienes dos funciones continuas que coinciden en un subconjunto denso del dominio, entonces tienen que ser iguales en todos lados. Entonces, un corolario de este ejercicio, ¿qué sería? Si tengo dos funciones continuas, f y g, definidas sobre la recta, dos funciones reales de variable real continuas, y yo sé que en todos los racionales valen lo mismo, entonces tienen que ser la misma función. O sea, te alcanza con conocer en un denso a la función, si sabes que es continua, para identificarla. Bastante lindo. Bueno, ¿por qué es cierto que si coinciden en un denso, coinciden en todos lados? Podríamos armar sucesiones que vayan Claro. hasta los puntos límites Ujú. y porque es continua, ya está. Bueno, si x está en x está en E clausura, dice Ana. Entonces existe una sucesión xn, una sucesión xn que está en E, ¿sí? Todos puntos de E, tal que xn converge a x. ¿Sí? Eso significa, va a estar en la clausura, que es un punto límite, o que es un punto de, perdón, un punto de clausura significa que hay una sucesión de puntos xn que convergen a x. Ahora lo que puedo decir es que ¿cuánto vale f de xn? Lo mismo que g de xn, porque xn está en E, y esto vale para todo n, ¿sí? Y f de x, por f ser continua, es igual al límite para n tendiendo a infinito de f de x. Fíjense cómo esto pensado en clave de sucesiones sale regalado, ¿no? F de x es el límite para n tendiendo a infinito de f de xn. Pero esto me creen si les digo que es lo mismo que el límite para n tendiendo a infinito ¿de quién? De g de xn. ¿Y esto qué es? G de x por la continuidad de g. ¿Está bien? Acá estoy usando que coinciden en el denso. ¿Sí? Porque los xn los elegí siempre en E. Y acá estoy usando la continuidad de f. Y acá estoy usando la continuidad de g. Ok. Entonces, fíjense cómo en términos de sucesiones esto sale bastante fácil. Tengan a mano esta herramienta porque como ven es muy útil. Si uno no quisiera haber usado esto, tendría que haber dicho, bueno, tenés que, si está en clausura, entonces la bola con centro R, intersección es no vacía para cualquier R positivo, y jugar con eso. Pero esto de pensar clausura como límites de sucesiones de xn es mucho más útil a la hora de hacer ejercicios. Y de entender que las funciones continuas son aquellas que preservan el límite, ¿sí? Que puedo meter el límite dentro de la función. Que el límite de f de xn es igual a f del límite de xn, o sea que es igual a f de x. Entonces, entendiendo tanto la clausura como las funciones continuas en términos de sucesiones, estas cosas salen muy fácil. ¿Sí? Lo repasamos. Tomé un x cualquiera en x,
como E es denso en X, X es igual a E clausura, así que decir que está en X es decir lo mismo que está en E clausura. Si está en E clausura, lo puedo pensar como el límite de una sucesión de puntos que están en E, ¿sí? Acá tengo que poner, no sé, si quiero escribir más prolijo, tengo que poner cuando n tiende a infinito. Entonces, para todos los puntos de la sucesión, las imágenes coinciden, porque son justamente puntos de E, donde yo sé que las funciones coincidan. Y después directamente escribo esta línea que me resume todo el ejercicio. F de x es el límite cuando n tiende a infinito de f de xn por la continuidad de f. F de xn y g de xn son iguales. Y este es este límite de g de x por la continuidad de g. Muy, muy poderoso entender la relación que hay entre sucesiones y las clausuras de conjuntos, y entre sucesiones y funciones continuas, ¿sí? Entonces, este es lindo este ejercicio, ¿eh? Entonces, cualquier par de funciones continuas que coincidan en un denso, coinciden en todos lados. Son exactamente la misma función. Bueno, y creo que cortamos acá por la mañana. A lo mejor leemos el 9. El 9 es bravísimo. El 9 se los voy a dejar, no lo vamos a hacer, pues nos llegaría quizás toda la tarde de hoy. El 9 dice, ¿qué relación hay entre continuidad y compacidad, ¿no? Es un ejercicio que trata sobre eso, porque dice, pensá una función de en R, donde es un subconjunto de R, ¿sí? Una función de las más bonitas de todas, o sea, una función real de variable real, y pensá este conjunto, G de F, que colecciona todos los pares de R2, tales que la segunda coordenada es la imagen por F de la primera coordenada, ¿sí? Esta G es muy sugerente y lo que nos está diciendo es, este conjunto es exactamente el gráfico, ¿sí?, de la función F, ¿sí? O sea, el gráfico como un subconjunto del plano, ¿sí? Coleccionas todos los puntos donde la segunda coordenada es imagen de la primera coordenada. Dice, si es compacto, era el dominio de la función, entonces pasa esto, F es continua si solo si su gráfico es compacto como un subconjunto de R2. Les recomiendo que le dediquen el fin de semana a hacerlo, porque es difícil, pero uno aprende mucho haciéndolo. No lo voy a hacer acá. Y empezamos esta tarde, de acá en adelante, así hablamos un poco del 10 y los que siguen, no quedan tantos. Probablemente en un rato de la tarde podamos leer al menos todos los que quedan y hacer alguno de ellos. Y sobre todo nos vamos a dedicar a pensar en este concepto que es lo único que nos falta mirar, que es la continuidad uniforme, ¿sí? Uniforme continuidad, uniforme continuidad, uniforme continuidad. Todos los que quedan tratan un poco de uniforme continuidad y bueno, eso es lo que vamos a trabajar esta tarde, si vuelven. Vuelvan. Cortamos acá por ahora y nos vemos a las 2. No me quedo a consulta ahora porque no tiene mucho sentido. Más vale la... Bueno, no, qué sé yo, si quieren me quedo. Si no, las hacemos a la tarde. Chao, nos Bueno, vemos. Gracias. nos vemos. Chau, Nos chau. vemos. Nos vemos. Chao, chao.